Para empezar esta primera parte, debemos responder a todas estas preguntas que nos van a poder facilitar el entendimiento a lo que viene a ser parámetros de diseño para la elaboración de proyectos de sistemas de agua potable. Si respondemos esta pregunta como ¿qué es demografía? ¿Cuáles son los tipos de demografía? ¿Qué es población? ¿Cuáles son las teorías de la población? ¿Qué es crecimiento poblacional? ¿Qué factores influyen en el crecimiento poblacional? Vamos a poder comprender mejor lo que viene a ser este primer módulo. Comencemos entonces. El curso de abastecimiento de agua potable comprende este primer módulo, parámetros de diseño para la elaboración de proyectos de sistemas de agua potable. Comencemos. Como primera sesión tenemos a los conceptos básicos de población de diseño. En esta primera parte, el contenido de esta sesión es responder a todas estas preguntas para poder mejorar o facilitarnos la comprensión como base de este primer módulo de parámetros de diseño para la elaboración de proyectos de sistemas de agua potable. Vamos a empezar hablando del diccionario de la lengua española, quien nos va a apoyar en lo que viene a ser las definiciones de cada una de estas palabras o respuestas a las preguntas, donde vamos a entonces concretar con un concepto. Este diccionario de la lengua española es el resultado, nos dice, de la colaboración de todas las academias, cuyo propósito es recoger el léxico general utilizado en España y en los países hispánicos. Se dirige fundamentalmente a hablantes cuya lengua materna es el español, quienes encontrarán en él recursos suficientes para descifrar textos escritos y orales. Muy bien, comencemos entonces. Como primera pregunta, en conceptos básicos de población de diseño, es ¿qué es demografía? En esta primera parte, según el diccionario de la lengua española, si hablamos de demografía, nos dice que es de demo y grafía, donde su primera definición es estudio estadístico de una colectividad humana referido a un determinado momento o a su evolución. Y si hablamos de sinónimos o afines, nos menciona a población. Pero, ¿qué será demo y qué será grafía? Básicamente nos dice que demo significa pueblo y grafía, descripción, tratado, escritura o representación gráfica. Con esa idea entonces podemos tener un concepto de demografía. La demografía es el estudio científico de las poblaciones humanas centrándose en su tamaño, composición, distribución y cambios a lo largo del tiempo. Analiza factores como la natalidad, la mortalidad, la migración y la estructura de edad, proporcionando información crucial para la planificación social, el desarrollo económico, la gestión de recursos y la investigación social.
Continuando con conceptos básicos de población de diseño, tenemos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los tipos de demografía? Si hablamos de los tipos de demografía, hay que recalcar algo. La demografía, como el estudio de las poblaciones humanas, se divide en dos ramas principales para comprender mejor su comportamiento. Estas son demografía estática y demografía dinámica. La demografía estática se enfoca en analizar las poblaciones humanas en un momento específico del tiempo. Un ejemplo es como una fotografía que captura la realidad demográfica en un instante, mientras que la demografía dinámica se centra en estudiar los cambios que ocurren en las poblaciones a lo largo del tiempo. Es como un video que muestra la evolución de una población. Como tercera pregunta de conceptos básicos de población de diseño, tenemos a la siguiente. ¿Qué es población? En esta parte tenemos al diccionario de la lengua española. Si hablamos de población, nos menciona 5 definiciones, sinónimos o afines, como también antónimos u opuestos. Una primera definición nos dice es la acción y efecto de poblar. Una segunda definición, el conjunto de personas que habitan en un determinado lugar. Y una tercera definición, conjunto de edificios y espacios de una ciudad. Atravesó la población de una parte a otra. Una cuarta definición, conjunto de individuos de la misma especie que ocupan determinada área geográfica. Una definición número 5, conjunto de los elementos sometidos a una evaluación estadística mediante muestreo. Y si hablamos de sinónimos o afines, tenemos al poblamiento, población, comunidad, cuerpo, localidad, ciudad, urbe, metrópoli, villa, pueblo, aldea, lugar. Y como antónimos u opuestos, a despoblación. Entonces, con toda esta idea, definición, podemos tener un concepto de población. La población se refiere al conjunto de individuos de una misma especie que habitan en un área geográfica determinada en un momento específico, abarcando tanto a seres humanos como a otras especies vivas. Este concepto engloba características como el tamaño, la densidad, la distribución, la estructura de edad y la tasa de crecimiento de la población, siendo fundamental para comprender la dinámica de los ecosistemas, la gestión de recursos, la planificación social y la investigación científica en diversos campos como la ecología, la gestión de recursos naturales, la planificación de servicios sociales y los estudios científicos. Continuando entonces con más preguntas en conceptos básicos de población de diseño, tenemos a la siguiente. ¿Qué es cohorte? Según el diccionario de la lengua española, cohorte nos dice que del latín cohors y ortiz nos habla como primera definición conjunto, número, serie, cohorte de males. Y como segunda definición nos dice unidad táctica del antiguo ejército romano que tuvo diversas composiciones. Y si hablamos de sinónimos o afines, serie,
número, legión, multitud, muchedumbre. Con esa idea podemos formar un concepto de cohorte. Es un grupo de personas que comparten una característica o experiencia común en un momento específico del tiempo. Es decir, es un grupo de individuos que por alguna razón están unidos por un factor común que los distingue del resto. Un ejemplo práctico sería los estudiantes que ingresan a una universidad en el año 2020. Estos estudiantes comparten la experiencia de haber comenzado sus estudios en un mismo año, lo que los une como una cohorte específica dentro de la institución. Continuando entonces con otra pregunta de conceptos básicos de población de diseño, tenemos a la siguiente. ¿Cuáles son las teorías de la población? En esta parte de conceptos básicos de población de diseño, tenemos a las teorías poblacionales. En esta parte, lo que hace es el autor Sidney, a través de teorías de la población y su interpretación económica en 1960, clasifica las teorías poblacionales en biológicas, culturales y económicas. Dentro de las biológicas tenemos al maltusianismo. En el maltusianismo se propone que la población crece de forma geométrica mientras que los recursos, especialmente alimentos, aumentan de forma aritmética, lo que va a generar escasez. Ejemplo, en una aldea pequeña, la población se duplica cada 25 años, pero la producción de alimentos solo aumenta en un 25%. Esto lleva a hambre, pobreza y migraciones. Luego está Josué de Castro. El concepto que podemos hacer mención aquí es que relaciona el hambre y la malnutrición con los problemas sociales y económicos derivados de la desigualdad en la distribución de alimentos. Un ejemplo práctico que podríamos analizar es en un país con alta desigualdad, aunque se produzca suficiente arroz, solo una parte de la población lo consume adecuadamente debido a la concentración de riqueza. Y si hablamos de culturales, comenzamos con el neomatusianismo. En esta parte podemos decir que adopta las ideas de Malthus, pero enfatiza el control voluntario de la natalidad como solución para evitar el colapso de los recursos. Ejemplo, en una campaña de planificación familiar en una ciudad va a promover el uso de anticonceptivos para que se pueda evitar la sobrepoblación y cuidar los recursos locales. En transición demográfica, tenemos como concepto que describe el paso de altas tasas de natalidad y mortalidad a bajas tasas en sociedades en procesos de modernización. Ejemplo, un país en desarrollo reduce su mortalidad infantil al mejorar la atención médica, pero la natalidad sigue siendo alta por tradiciones culturales. Si hablamos de segunda transición demográfica, tenemos como concepto a que se centra en cambios en los patrones familiares como retraso en el matrimonio y menor fecundidad en sociedades avanzadas. Ejemplo, en un país desarrollado, las personas deciden tener hijos después de los 35 años debido a su prioridad en carreras profesionales. Si hablamos de revolución reproductiva, aquí el concepto
que tenemos es que se refiere al impacto de los avances en anticonceptivos en la capacidad de las mujeres para decidir sobre su reproducción. Tenemos un ejemplo. En una región, la introducción de pastillas anticonceptivas permitió a las mujeres postergar la maternidad y enfocarse en su educación y empleo. Y si hablamos de económicas, tenemos a Marx y Lenin. El concepto que podemos decir aquí es que afirma que los problemas poblacionales están relacionados en el sistema económico, particularmente en el capitalismo, que genera desigualdad. Tenemos un ejemplo. En una región industrializada, los trabajadores viven en pobreza extrema a pesar del crecimiento económico, mientras los propietarios acumulan riquezas. En esta parte tenemos bibliografías para que puedas revisar un poco más sobre cada una de estas teorías poblacionales. En esta parte, continuando con conceptos básicos de población de diseño, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿cómo es la estructura de la población? La estructura de la población se refiere a la distribución de la población según diferentes características demográficas como la edad, el sexo, la etnia, la clase social, la educación, entre otras. Es decir, la estructura de la población nos muestra cómo se compone una sociedad en términos de sus características demográficas, lo que nos permite analizar las tendencias sociales, económicas y culturales de una población. Tenemos entonces elementos claves de la estructura de la población, como la estructura de edad, que representa la distribución de la población según diferentes grupos etarios, como niños, adultos, ancianos. Estructura por sexo, que indica la proporción de hombres y mujeres en una población. La estructura étnica, que se refiere a la composición de la población en términos de grupos étnicos o culturales. La estructura de ingresos, que muestra la distribución de los ingresos económicos entre la población. La estructura educativa, que representa el nivel de instrucción alcanzado por la población, ya sea primaria, secundaria, superior. Y la estructura ocupacional, que clasifica a la población según su actividad laboral, ya sea agricultura, industria, servicios, entre otros. Continuando con conceptos básicos de población de diseño, ahora tenemos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los tipos de población? En demografía existen diferentes maneras de clasificar la población, dependiendo de lo que se quiera analizar. Dos tipos fundamentales son la población absoluta y la población relativa. La población absoluta se refiere al número total de individuos que habitan en un área geográfica determinada. En pocas palabras, es el conteo total de personas que viven en un lugar específico sin importar otros factores. Y la población relativa, también conocida como densidad de población, se refiere a la cantidad de personas que habitan en una unidad de superficie, es decir, mide cuántas personas viven en un área determinada tomando en cuenta la extensión del territorio.
Luego tenemos en conceptos básicos de población de diseño a la pregunta, ¿qué es crecimiento poblacional? El crecimiento poblacional se refiere al cambio en el tamaño de una población a lo largo del tiempo. Este cambio puede ser positivo, es decir, un aumento en el número de individuos, o negativo, que significa una disminución en el número de individuos. En esta parte, si hablamos de crecimiento poblacional, estamos haciendo hincapié también a lo que viene a ser el Instituto Nacional de Estadística e Informática. El INEI realiza censos nacionales y recopila estadísticas vitales como nacimientos, defunciones, migraciones, etc. Estos datos proporcionan las cifras reales necesarias para calcular el crecimiento de la población, y sin los datos del INEI no sabríamos las poblaciones iniciales y finales. Ahora tenemos en conceptos básicos de población de diseño a la pregunta, ¿qué es tasa de crecimiento poblacional? Cuando hablamos de tasa de crecimiento poblacional, hacemos referencia a un indicador que mide el cambio en el tamaño de una población en un periodo de tiempo determinado. Es decir, nos dice qué tan rápido está creciendo o disminuyendo la población. ¿Cómo se calcula? La tasa de crecimiento poblacional se calcula generalmente como un porcentaje utilizando la siguiente fórmula. La tasa de crecimiento va a ser igual a la población final menos la población inicial, y todo eso sobre la población inicial multiplicado por 100. En esta parte, el INEI también va a realizar algo importante. Cuando hablamos de tasa de crecimiento de la población, los datos del censo y de las estadísticas vitales del INEI son la base para el cálculo de la tasa de crecimiento. El INEI también analiza estos datos para producir informes y proyecciones sobre las tendencias demográficas, lo que proporciona información valiosa para la planificación y la formulación de políticas gubernamentales. Son la principal fuente de información demográfica confiable en el Perú. Continuando entonces con conceptos básicos de población de diseño, tenemos ahora a una pregunta interesante. ¿Qué factores influyen en el crecimiento poblacional? El crecimiento poblacional se refiere al cambio en el tamaño de una población en un periodo de tiempo determinado. Este cambio puede ser positivo, es decir, un aumento, o negativo, una disminución. Los principales factores que influyen en el crecimiento poblacional son tasa de natalidad. La tasa de natalidad es el número de nacimientos vivos por cada 1000 personas de una población por año. Va a reflejar cuántos bebés nacen en relación con el tamaño total de la población. La tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad es el número de muertes por cada 1000 personas de una población por año. Indica cuántas personas mueren en relación con la población total.
Inmigraciones. La inmigración es el movimiento de personas hacia un país o región desde otro lugar. Los inmigrantes se suman a la población de su nuevo lugar de residencia. Emigraciones. La emigración es el movimiento de personas de un país o región a otro lugar. Los emigrantes reducen la población de su lugar de origen. Y la población flotante. La población flotante se refiere a las personas que se trasladan temporalmente a un lugar, generalmente por motivos laborales o estacionales. No son residentes permanentes, pero contribuyen al recuento de población durante su estancia. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado al final de esta primera sesión. No te pierdas la sesión número 2. Sesión número 2. Métodos de cálculo de población de diseño para proyectos de agua potable. No te lo vayas a perder.